Para comenzar, vamos a comenzar con oración, dándole gracias a Dios por todo lo que el Señor hace en nuestra vida, por lo que el Señor nos entrega, ¿sí? La salud y la vida y la oportunidad que tenemos de estar juntos a través de esta plataforma. Así que vamos a comenzar con oración. Señor, gracias te damos por estar acá juntos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder compartir, Señor, este tiempo para tratar este hermoso tema, es acerca del cultura del discipulado, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, nos des de tu gracia, de tu amor, Señor, de que nuestro corazón, nuestra mente, Señor, tú puedas abrir, Señor, todos nuestros sentidos para poder aprender muchísimo, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, poder aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestras congregaciones, para hacer discípulos a la manera tuya, Señor, como tú nos enseñaste a hacerlo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, vamos a comenzar haciendo un resumen. Vamos a hacer un resumen de los distintos temas que nosotros hemos estado tratando, ¿ya? Y la idea es que, hermanos, vamos a tratar de hacerlo lo más digamos participativo posible. Cultura y discipulado, ya principalmente es estos talleres que estamos haciendo tienen un objetivo, y este es crear y desarrollar y mantener una cultura de discipulado en nuestras iglesias, ¿ya? Ese es nuestro principal objetivo. Ella es a través, ¿cierto?, de compartir experiencias, perspectivas, ¿no?, conocimientos que el Señor me ha dado a través de todo este tiempo, ¿ya? Entregándole herramientas, estrategia, metodología, para poder, ¿cierto?, crear, desarrollar y mantener la cultura de discipulado, ¿sí? Y la idea es que cómo lo vamos a hacer a través de generar, ¿cierto?, estos procesos, ¿cierto?, de cambio, de posibilidades y de un futuro distinto para nuestras comunidades, ¿ya? Y bueno, y también motivarles, ¿cierto?, a la obediencia, al descubrimiento, al aprendizaje y a la transformación, ¿sí? La principal tarea, ¿cierto?, del discipulado es la transformación, de que el Señor, a través de su Espíritu Santo, sea transformando nuestras vidas. Amén. Y esto es muy importante. Bueno, a modo de que la expectativa que yo quiero de usted, ya cuando participe en estos talleres, es de que usted sea responsable de su propio aprendizaje, ¿ya? Aquí yo voy a entregar algunas cosas, muchas cosas están acá en el libro, en mi libro, ¿cierto?, que muchos de ustedes ya lo compraron, otros lo pueden después decirle, yo les voy a contar cómo poder adquirirlo. En este libro está todo resumido, ¿no?, lo que es cultura y discipulado, y a través de estos talleres desarrollamos los temas que están en el libro, pero también hay otros más, otros nuevos, y por lo tanto, aquí yo no le voy a dar tarea, no le voy a revisar, no le voy a preguntar nada, yo le voy a solamente la herramienta, y usted, por medio de la andragogía, ¿ya? La andragogía es el aprendizaje de adultos. Aquí no estamos tratando con niños que uno le está revisando la tarea y que le pone una estrellita, una carita feliz para decir que está bien, ¿ya? Esto, hermano, si usted está aquí es porque quiere aprender. Nadie lo está obligando, aquí no hay nadie obligado, nadie que esté a la fuerza, sino que esto es porque usted quiere estar, y si quiere estar, yo le invito, ¿cierto?, a que aproveche el tiempo a través del autoaprendizaje, la automotivación, la autodisciplina, ¿cierto?, el cuidado del material que yo le voy a dar, ¿no?, que yo le entrego un material y que está ahí en el WhatsApp para que usted lo pueda descargar y trabajar junto con el libro. Y en el fondo la idea es que usted vaya creando su propio método de cómo tomando herramientas y así su propia forma de hacer discípulos. Bueno, la idea es que usted aprenda a aprender, ¿ya? Aprenda a aprender. Yo no le voy a dar todas las herramientas ni el paso a paso, ¿cierto?, sino más bien el qué hay que hacer y el cómo lo vamos a ir construyendo juntos, ¿sí? Es por eso que usted tiene que ir evaluando lo que le gusta, lo que no le gusta, e ir seleccionando, ¿ya? Bueno, partamos por la definición de cultura y discipulado, ¿ya? Entonces, cultura y discipulado es una mentalidad, ¿ya? Entonces, o un paradigma, o una forma, una visión para crear, desarrollar y mantener, ¿cierto?, en la iglesia una formación de discípulos en forma constante, ¿sí?, para poder hacer discípulos en forma permanente.
es una mentalidad, más que un programa, ¿cierto? Es una forma de vida, ¿sí? Un paradigma, donde vivimos todos y donde todos nos desarrollamos como discípulos de Cristo, ¿ya? Y que esto, como toda cultura, no nace de la noche a la mañana, sino que hay que ir desarrollándola, ¿sí? ¿Qué es una cultura de discipulado? ¿Ya? Entonces, en una definición más cortita, yo encontré esta que podríamos decir, es cuando el tema del discipulado ya no es tema, ¿sí? Una cultura de discipulado es cuando para nosotros hacer discípulos ya no es un tema que nosotros tenemos que estar pensando, hoy no estamos haciendo discípulos, sino que cuando ya esto es algo habitual, algo que se va desarrollando naturalmente, como para nosotros, ¿cierto? El hecho de tener que desayunar, levantarnos, comer, respirar, ir al trabajo, eso es ya nuestra cultura habitual de trabajo diario en la iglesia, ¿sí? Y cuando el discipulado se transforma en ese estilo de vida, de estar en un caminar permanente, así como ahí aparece la foto, ¿no? De Jesús caminando con sus discípulos, es un caminar. Y cuando ese caminar ya no es tema, entonces es que estamos viviendo en una cultura de discipulado, ¿ya? Entonces, eso no es sencillo, ¿ya? Y por eso que la cultura de discipulado no es un programa, no es un curso propiamente tal, ¿ya? No, la cultura de discipulado no son estos talleres, sino que estos talleres son herramientas para que usted pueda generar, crear y mantener y desarrollar una cultura de discipulado en su iglesia. Entonces, la Biblia nos habla, hay muchísimos versículos, pero yo sé que solamente algunos, que son quizás los más importantes, donde vemos algunos principios, como por ejemplo el principio del proceso. El proceso lo vemos ahí en Mateo 28, ¿cierto? Donde dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces aquí vemos que el proceso, el discipulado es un proceso de ir a ser discípulos, bautizándolos, ¿no? Y después enseñándoles, ¿sí? Entonces vemos que aquí el discipulado hay un principio de proceso. Según también lo que dice Marcos capítulo 3:14, dice que Jesús estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces podemos ver también que el discipulado no es solo un proceso, también es un proceso también de acompañamiento. Es un proceso de acompañamiento, ya es lo que nos muestra la Biblia. Asimismo, Jesús dijo, ¿cierto? Ahí en Lucas, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces aquí vemos que el discipulado, según lo que nos muestra la Biblia, es un proceso de acompañamiento y de modelar, es decir, por medio del ejemplo, por medio de la imitación de un modelo, ¿sí? Lo que Jesús llama un maestro y un discípulo, ¿sí? Es un proceso de modelar la vida de Cristo en nosotros. Y también lo que dice ahí el libro de Juan, capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, ¿sí? El discipulado consiste en aprender a obedecer, aprender, ¿cierto?, a que cumplan, no, que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Lo primero que tenemos que aprender, ¿cierto?, a escuchar la voz, ¿no? Y me siguen, me obedecen. Ese es el discipulado. Y también, según Timoteo 2:2, ¿no?, que nos dice de que lo que has oído de mí, también encarga a otros, hombres fieles, para que enseñen a otros, y para que estos enseñen a otros, y a otros, y a otros. Así que vemos entonces que el discipulado es un proceso de multiplicación, ¿sí? El discipulado tiene como resultado la multiplicación, ¿sí? No podemos hablar de discipulado sin el resultado de hacer discípulos, ¿sí? Entonces, discipulado es, esperamos un resultado, y ese resultado se traduce en discípulos, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Y definimos discipulado de la siguiente forma: aprender de él para ser como él, ¿sí?
Entonces, este señor, este joven de acá, de camiseta blanca, aprende de este otro joven, aprende a ser como Jesús, aprender de él a ser como él. O también puede ser aprender de ella a ser como él. ¿Sí? Entonces, aquí la diferencia en el él, en el primer él con el segundo él, está en la mayúscula. Cuando hablamos de él con minúscula, estamos hablando, ¿cierto?, del discipulador, que todos aprendemos de alguien, o de alguien, ¿cierto?, para ser como Jesús. Esa es la definición más cortita. Cuando usted le pregunten, uy, ¿qué está aprendiendo? ¿Qué es lo que es discipulado según cultura y discipulado? Es aprender de él a ser como él. ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. Muy bien. Entonces, otra cosa que también ya hemos pasado y hemos aprendido, de que cultura, ¿no? Cultura es todo lo que estemos dispuestos a tolerar. Todo aquello que nosotros estemos dispuestos a tolerar es nuestra cultura. ¿Ya? Y nosotros hemos visto muchos ejemplos, acá hemos hablado de ese tema. ¿Ya? El típico ejemplo es el de la cultura del atraso, ¿no? Si nosotros en la iglesia estamos acostumbrados a que la gente llegue atrasada y para nosotros no es problema de que alguien llegue atrasado, entonces esa es nuestra cultura. Nuestra cultura es aquello que nosotros estamos dispuestos a tolerar. ¿Ya? Entonces, si usted está dispuesto a tolerar de que alguien salte como loco ahí arriba a las bancas, ¿cierto? Y que todos lleguen todos despeinados, con short, quizás con sandalias a la iglesia, esa es la cultura de la iglesia. ¿Sí? Es todo lo que usted está dispuesto a tolerar. Eso es cultura. No estoy diciendo que sea algo bueno o algo malo, pero lo que se tolera es lo que nosotros consideramos como cultura. Y la cultura es lo que nosotros somos. No solo lo que hacemos, sino lo que somos. Somos nuestra cultura y la cultura, ¿cierto?, la hacemos de acuerdo a lo que somos. ¿Sí? Y eso se traduce en varias cosas, en los símbolos, los héroes, los rituales, los valores. Todo eso se va conjugando lo que es cultura. ¿Ya? De ahí vamos a avanzar un poquito también en ese tema de lo que es cultura. Y también nos hicimos una tremenda pregunta, que es si la verdad es que ¿por qué la iglesia hoy día no está haciendo discípulos? ¿Sí? No está haciendo discípulos. Nosotros veíamos en nuestra realidad de la iglesia chilena, ¿ya?, que la iglesia en general, una de cada 100 iglesias, ¿cierto?, hace al menos un 5% de discípulos. Una de cada 100. Y una de cada 3 solamente hace entre un 1 o un 2% de discípulos. Entonces, en general, las iglesias no están haciendo discípulos. Y yo no sé cómo será la realidad en Nueva York o en otras partes del mundo, pero por lo menos en nuestro país, acá en Paraguay, vemos, ¿cierto?, de que la iglesia no está haciendo discípulos en general. Y entonces este proceso de aprender de él, a ser como él, no se está cumpliendo. No estamos cumpliendo la gran comisión. Y la pregunta es, ¿por qué no estamos cumpliendo la gran comisión? Porque no podemos hacerlo. ¿Sí? Si estuviéramos, por ejemplo, en Corea del Norte, sería muy probable que no pudiéramos hacerlo. ¿Ya? O estuviéramos, no sé, en Cuba o quizás en otros lugares, ¿no? Quizás no podríamos hacerlo. O quizás no sabemos hacerlo. ¿Sí? Pero con tanta capacitación, con tanta instrucción que muchas veces vemos en nuestras iglesias, con tanto cartoncito, tanto título, tanto curso, tanto seminario, pareciera que el problema no es que no sepamos hacerlo, el problema pareciera que no es que no podemos hacer, es simplemente el problema es que no queremos hacer discípulos. Y esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué no queremos hacer discípulos? ¿Sí? Entonces, este tema da bastante tiempo para poder reflexionar. ¿Ya? Y bueno, la pregunta, ¿cierto?, que nosotros nos hicimos es, ¿cierto?, ¿por qué está sucediendo esto? De por qué no queremos hacer discípulos. La respondimos a través de un modelo, ¿cierto?, para poder entender de cómo funcionan nuestros sistemas, digamos,
o cómo funciona una iglesia en general, ¿ya? Y lo vemos a través de este modelo que se le denomina OSAR, ¿ya? Y es un modelo para poder entender, de interpretación de esta realidad. Y entonces, vemos acá en la R, vemos que el resultado, la R significa el resultado, ¿ya? Es que no estamos haciendo discípulos. Ese es el resultado, ¿ya? Y el tema es que el resultado se debe básicamente a la A, y la A son las acciones, es decir, nuestras acciones, o sea, el hacer, nuestro hacer no está provocando, ¿cierto?, el resultado que queremos. Queremos hacer discípulos, pero estamos haciendo acciones que nos están provocando este resultado. Por lo tanto, ¿cierto?, muchas veces lo que nosotros hacemos es a través, como por ejemplo, de las instituciones que hay en la iglesia, a través de programas, a través de campañas, cambiamos el hacer para cambiar los resultados. Y eso está bien, ¿ya? Está muy bien que podamos cambiar los resultados a través del hacer. El problema es que muchas veces el hacer es de corto plazo, ¿no? Es de corto plazo y no es un cambio profundo, no es un cambio profundo. Después voy a explicar por qué no es un cambio profundo. Y entonces este hacer siempre está condicionado por la S. La S es el sistema. El sistema. Nosotros como iglesia, nuestro principal fuente del sistema que nosotros tenemos es la Biblia, ¿sí? La Biblia nos dice qué hacer, ¿sí? Pero también, como iglesia, tenemos estatutos, tenemos reglamentos, tenemos programas, tenemos actividades y que nos ayudan en el hacer. Entonces, muchas veces, nuestro sistema, ¿no?, también nos ayuda a cambiar el hacer, ¿no? El problema es que hemos cambiado muchas veces el sistema, ¿cierto? Cambiamos los reglamentos, cambiamos la visión, ponemos programas nuevos, pero los resultados son los mismos. No podemos cambiar la Biblia es siempre lo mismo, ¿no? No podemos cambiar. Entonces, ¿hay algo más profundo que el sistema que nosotros podamos intervenir y cambiar para poder cambiar nuestros resultados? Es la O, y es lo que nosotros conocemos como el observador. Y el observador está dentro de la persona, no está dentro de la institución. La institución es el sistema, es la S, más la O es el individuo. Cuando nosotros cambiamos el ser, el observador, entonces el sistema cobra sentido. Muchas veces tenemos programas que el observador no los siente, no los vive, no los cree, y por lo tanto, como puede inclusive cumplirlos. De hecho, si nosotros hiciéramos caso a lo que la Biblia dice, ¿cierto?, de Mateo 28:19, de ir y hacer discípulos, ¿por qué no lo estamos haciendo? No es porque no sepamos que tenemos que hacer discípulos, sino porque hay algo aquí en el observador, en el ser, que nos está provocando, ¿cierto?, cambios y resultados en el hacer y en los resultados. Entonces, es por eso que el modelo OSAR nos indica de que la forma más efectiva es trabajar en el observador, en el ser. Y eso es cultura de discipulado. Cultura de discipulado no trabaja en el hacer. Cultura de discipulado no trabaja ni en los reglamentos, ni en los programas que nosotros podamos tener en la iglesia. Eso permanece igual. Cultura de discipulado trabaja en el ser de las personas, para que se genere una cultura de discipulado, para que esos programas, ¿cierto?, nazcan no desde la cabeza, sino nazcan del corazón, poder cumplirlos y lograr un resultado distinto, ¿sí? En el caso que los resultados no se produzcan como nosotros queramos, tampoco es tan grave. ¿Por qué? Porque se produjo lo más importante, que es la transformación del ser, a provocarse la transformación del ser, ¿sí? Siempre van a haber resultados, siempre, y siempre va a haber buenos resultados. Por lo tanto,
el mayor condicionante del hacer siempre va a ser el ser. ¿Ya? Entonces, es por eso que Cultura y Discipulado se enfoca en la persona y no tanto en el programa o en el método o en el curso o en lo que se hace en la institución, sino más bien en la persona para lograr resultados. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, preguntas. Pastor, sí, más me parece muy interesante su clase, porque el enfoque que usted está dando dice en las personas, y eso es muy interesante, porque a veces nos enfocamos en eventos, en muchas cosas, pero no en el ser humano. Así Entonces, es. eso es interesante, Pastor. Así es. Así que estoy muy de oído. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, hablamos acerca de los procesos, de lo que es un proceso, ¿sí? Un proceso básicamente es una secuencia de acciones, que nos llevan a un resultado, ¿sí? Entonces, cuando decimos que en Cultura y Discipulado nosotros nos enfocamos más que en el resultado, en los procesos, es esto lo que estamos hablando, ¿cierto? Los resultados siempre los va a dar el Señor, ¿sí? Recuerden que la palabra del Señor dice que Él añade cada día los que han de ser salvos. El resultado del discipulado para nosotros no solamente se va a reflejar que estemos esperando números, ¿no? De cuántas personas han recibido a Cristo, cuántos cientos de personas se bautizan. Sí, son importantes, pero más importante, ¿cierto?, que el resultado del número final, sino cómo estuvo ese proceso. Y en eso, ¿cierto?, Cultura y Discipulado trabaja en los procesos, trabaja en las personas, ¿ya? Y de ahí que hay que poner mucha atención, porque cada vez que yo hable voy a hablar de procesos, más que de acciones específicas, ¿cierto?, o cosas que hay que hacer. Entonces, hablamos de que en Cultura y Discipulado existen al menos 7 procesos, ¿ya? El proceso de definición y limitación, desarrollo y crecimiento, evaluación y evaluación, cambio y continuidad, enseñanza y aprendizaje, el proceso de elección y dirección y el proceso de multiplicación y división, ¿sí? Entonces, cada uno de esos procesos tiene muchísimo contenido y queda solamente para un puro taller de varias horas para tratar estos 7 procesos, ¿ya? Pero por lo menos para que ustedes sepan de que hay 7 procesos que hay que trabajar. Por lo tanto, en este sentido, nos queda como conclusión de que si el ser cambia, cambian los resultados. Si la persona cambia, cambian los resultados, ¿ya? Entonces, lo que en Cultura y Discipulado tenemos que cambiar esa mirada de que siempre me preguntan a mí: oiga, pastor, ¿y usted no tiene un material o un programa que me pueda pasar? No, en internet hay harto, ¿ya? De hecho, en la educación cristiana hay un programa, ¿cierto?, que se llama Ruta Discipular, ¿ya? Pero Cultura y Discipulado no es un programa, ¿ya? Sino que si lo hablamos computacionalmente sería como el sistema operativo, de la iglesia. Más que un Office, es un Windows, ¿ya? Entonces es un sistema operativo que hace que la iglesia funcione sin que usted esté pensando de que está funcionando y que tiene que funcionar, porque es el alma mater, ¿cierto?, del ser de la iglesia, que es hacer discípulos. Es cuando el discipulado ya no es tema, ¿sí? Y por lo tanto, también hablamos de que el discipulador, para ser un buen discipulador, usted tiene que tener ciertas capacidades, y esas capacidades nosotros le llamamos distinciones. Y estas distinciones, ¿cierto?, son las capacidades en el carácter, nuevamente en el ser del discipulador, que le permiten guiar a otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es una distinción? Es una capacidad que está en el ser del discipulador para poder ayudar a guiar a otro. En esto hay muchos versículos, varios versículos. Por ejemplo, yo le nombro uno bien conocido. Dice que un ciego no puede guiar a otro ciego.
¿sí? Entonces, si alguien que quiere ser discípulo, ¿cierto? Tiene que tener una distinción, pues tiene que, al menos si va a guiar a un ciego, tiene que tener por lo menos un ojo bueno. ¿Ya? Entonces, como ahí los versículos que están ahí, ¿no? Entonces, aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. El discipulador debe aprender a distinguir entre lo que es de Dios y no es de Dios, en lo que es madurez espiritual y lo que es carnalidad. El discipulador tiene que aprender a ver qué es lo que es fruto de la carne y fruto del espíritu. Eso es una distinción. Y esas distinciones se trabajan. El discipulador puede trabajar a través de la experiencia y a través, ¿cierto?, del aprendizaje, estas distinciones para poder guiar a otro, ¿cierto?, en su proceso de discipulado. ¿Sí? Entonces, estas distinciones, ¿no?, lo hacen que el discipulador sea de valor para el discípulo, porque va a aprender de alguien que sabe más y tiene distinciones, y con estas distinciones puede lograr guiar al que no sabe o todavía no tiene el conocimiento. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que la palabra del Señor nos muestra. Una de las distinciones básicas, ¿cierto?, de un discipulador es el dominio, o sea, es el observador del que hablábamos en el OSAR, ¿no?, en el modelo OSAR. El observador es el modelo de interpretar los hechos y la vida en general. Es como yo interpreto. Entonces, esta interpretación se hace a través siempre de 3 áreas o 3 dominios, ¿cierto?, que son a través del lenguaje, a través de la emoción y a través del cuerpo. Siempre las personas, siempre, tanto el discipulador como el discípulo interpretan lo que está pasando en su vida espiritual a través de estos 3 dominios, de las emociones, del lenguaje y del cuerpo. Y por lo tanto, cuando el discipulador tiene cierto conocimiento de lo que significa, ¿no?, el observador, entonces es un observador con distinción. Puede mirar lo que el discípulo no puede mirar o que no ve, simplemente le es ciego. Pero tú, como discipulador, sí tienes la distinción y puedes ver lo que él no ve. Por lo tanto, un observador con distinción es la capacidad del discipulador para ver lo que el discípulo no ve, para que lo haga como Dios lo pide. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa es una distinción tremenda, maravillosa, extraordinaria. Cuando tú puedes ver en tu discípulo, ¿no?, lo que él no puede ver, lo que él no puede, no distingue, no se da cuenta. Pero tú, como discipulador, cuando tienes la distinción del observador, ¿ya?, que también se trabaja y se aprende y se va desarrollando, entonces puedes ayudar mejor a tu discípulo, ¿ya?, a crecer y a ser guiado en el camino del Señor. ¿Sí? Entonces, hablamos acerca del triángulo, ¿no?, del triángulo de la cultura, ¿no?, que también es muy importante para poder entenderlo, ¿no? El triángulo de la cultura es aquella forma o modelo que nos dice qué hace una cultura. ¿Qué hace una cultura? Y en esto aquí ya empezamos a terrenos un poco más delicados. ¿Qué hace una cultura? Fíjense que una cultura determina o cambia o modifica los comportamientos. ¿Sí? Una cultura modifica, cambia o transforma los comportamientos. Y los comportamientos de una persona lo que hacen es definir las prioridades de esa persona. ¿Sí? Y cuando las prioridades están definidas, entonces esas prioridades lo que hacen es determinar los resultados. Por ejemplo, si nosotros tenemos la cultura, ¿no?, la cultura del fútbol, ¿ya? Yo tengo la cultura del fútbol y gasto todo mi dinero en ir a ver a los equipos de fútbol, y tengo tremenda tele y tengo todo pago los canales del fútbol y me compro las camisetas y compro todo lo que tiene que ver con fútbol. Entonces la cultura está determinando mi conducta.
¿sí? Y por lo tanto define mis prioridades, o sea, mi dinero está determinado por la cultura, ¿cierto? Porque determinó mi conducta, entonces define mis prioridades, o sea, todo lo que yo gano y gasto lo va a hacer para gastarlo en el tema del fútbol o en el equipo de fútbol que yo sigo, no sé. Y eso simplemente va a determinar mi resultado. Y cuando yo, por ejemplo, si yo estoy en la universidad o estoy estudiando un doctorado y estoy metido en el fútbol, obviamente que va a determinar mi resultado en ese doctorado, que probablemente no va a ser bueno, ¿sí? Si usted gasta todo su dinero, por ejemplo, en comprarse montones de cosas, ropa y cosas esto, va a definir sus prioridades, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con su tiempo, con su dinero, con todo, y cuando usted quiera, ¿cierto?, definir sus resultados, cómo está su vida espiritual, va a ver que su resultado va a ser vanidad, va a ser ansiedad, va a ser mayor deseo de seguir comprando y va a entrar en un vicio, ¿cierto? Y va a determinar sus resultados en su vida espiritual y sin duda van a afectar su ser y su carácter, ¿sí? Entonces, la cultura es un elemento poderosísimo de cambio en la sociedad. Ya, sigamos avanzando, porque estamos recién en el resumen, ¿ya? Entonces, lo que dijimos es que una cultura, ¿cierto?, hace de modificar los comportamientos, afectarlos, y por lo tanto se definen las prioridades y esto determina los resultados y esto afecta el ser o el carácter de una persona y que simplemente su cultura es afectada, ¿ya? La cultura personal. Ahora bien, el cuadrado de la cultura, ¿qué nos va a enseñar? Nos va a enseñar de que la cultura tiene ciertos elementos, ¿ya? Cada uno de ellos tendríamos que analizarlo en detalle en otra oportunidad, pero para que ustedes por lo menos los conozcan. Son los valores, la visión, los vehículos, que es los valores son aquellas cosas, los valores son los filtros con los cuales nosotros podemos filtrar las ideas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un valor, el valor filtra si la idea, ¿cierto?, que está llegando a nuestra iglesia es de Dios o no es de Dios. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el valor de la santidad, ¿no? Viene algo, ¿cierto?, cualquier cosa, una acción o alguien está haciendo algo, y nosotros al tener el valor de la santidad filtramos esa acción y determinamos si está bien o está mal para nosotros, ¿sí? Para nosotros, porque los valores de alguna forma también son subjetivos, ¿sí? Lo que está bien para mí quizás no está bien para otro. Más existen los valores bíblicos que son para todos, ¿cierto? Digamos, supracultura, ¿ya? También está la visión, que es el norte hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo, ¿sí? Y que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y también los vehículos es que cómo transmitimos estos valores y esta visión en nuestra iglesia, la forma de transmitirlo, cómo lo hacemos a través de predicaciones, internet, redes sociales. Y asimismo, la evaluación es aquellas cosas que nosotros consideramos que son de valor, ¿ya? También de ahí, de evaluación, viene la palabra evaluación, ¿ya? Que consiste en medir, en determinar cierto resultado o medir avance o medir cierto grado, ¿cierto?, de aceptación o rechazo, o quizás de avance o de retroceso, o de logro o no logro, ¿ya? Y por último, el vocabulario, que es la comunicación, ¿sí? Todo esto es lo que se conoce como el cuadrado de la cultura, que modificando estos elementos en una cultura, ¿cierto?, la forma que hablamos, la forma que comunicamos, la forma de la visión, modificando nuestros valores, modificando, ¿cierto?, a lo que nosotros le damos o no le damos importancia, ¿ya? Y entonces cuando modificamos estos elementos, la cultura se va modificando. Y en la medida que vamos modificando nuestra cultura, se van modificando los comportamientos.
Y si modificamos los comportamientos, modificamos las prioridades, y al definir nuestras prioridades de otra forma, los resultados también son distintos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Aquí tenemos otra cosa importantísima, ¿no? De que nosotros, como hablamos recién, los valores están ahí, y si lo viéramos gráficamente como un árbol, diríamos que los valores están aquí, ¿no? En el tronco. Las consecuencias o los resultados serían como los frutos, ¿sí? Los comportamientos son como las ramas, ¿no? Las ramas, ¿sí? ¿Y qué es lo que serían las raíces? Son las ideas o las creencias, sistemas de creencias, ¿sí? Los sistemas de creencias sin duda determinan nuestros valores, ¿ya? Hay creencias que son, podríamos decir, formales, no como por ejemplo la del Evangelio, pero hay creencias que son, digamos, son creencias de uno nomás. Por ejemplo, no sé si a usted le pasó que yo teníamos una creencia de que todos los hombres no pueden llorar. Eso es una creencia. Y nosotros nos enseñaron de chicos de que todos los hombres no pueden llorar. Y si lloran, ¿cierto?, es mujercita. Entonces eso es una creencia, ¿sí? Hay creencias que son más supersticiosas, como por ejemplo de no pasar por debajo de un árbol, o no casarse el día 13, y cosas así, ¿ya? Son creencias. Y esas creencias sin duda determinan los valores, las creencias del Evangelio, ¿no? Y si nosotros creemos, ¿cierto?, nuestra creencia es que Jesucristo, ¿cierto?, es el Señor de nuestra vida, Él nos ha transformado, y si esa es nuestra creencia, sin duda eso determina nuestros valores, y nuestros valores determinan nuestras conductas, y nuestras conductas determinan nuestros resultados, a lo que la palabra del Señor le llama los frutos, ¿sí? Entonces es muy importante el tema de las ideas, porque si las ideas cambian, los valores cambian, y todo cambia. Por eso que en Cultura y Discipulado nosotros trabajamos el tema de cómo estamos filtrando estas ideas que nos están llegando desde afuera, ¿ya? Y bueno, las ideas se transmiten en forma horizontal, es decir, a través, ¿no?, de forma geográfica, como dice la palabra del Señor ahí, ¿cierto?, en Deuteronomio, ¿no? O sea, en Hechos, es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Esta transmisión, ¿no?, horizontal, geográfica, ¿no?, hasta lo último de la tierra, ¿no? Pero también las ideas se transmiten no solo en forma horizontal, sino también a través del tiempo, ¿no? Como por ejemplo lo que habla de Deuteronomio 6:7, y estas las repetirás, hablando de la palabra del Señor, las repetirás a tus hijos, andando en el camino, al acostarte, y a los hijos de tus hijos, y a los hijos de tus hijos, las repetirás en todo momento, ¿sí? Entonces vemos que aquí las ideas se transmiten de generación en generación, ¿sí? Las ideas. Y por último, también las ideas se transmiten en forma vertical, ¿no? Cuando la cultura, ¿no?, la cultura de discipulado penetra las naciones, como dice Mateo 28:19, dice, id, ¿cierto?, y hacer discípulos a todas las naciones, no dice a todas las personas. Fíjate que aquí habla de naciones. Entonces, ¿cómo podemos penetrar en la cultura de una nación? Es a través de lo que el apóstol, o sea, el profeta Jeremías nos habla ahí en capítulo 1, ¿no?, verso 10. Dice: mira que te he puesto este día sobre naciones, sobre los reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, derribar, para edificar y plantar, ¿sí? Es decir, a través de procesos de ir trabajando, ¿no?, a través del arte, a través de la música, a través de todas las manifestaciones culturales. La iglesia tiene que estar involucrada. ¿Para qué? Para que pueda penetrar la cultura, ¿sí? Platón dijo: denme la música y da lo mismo, ¿cierto?, que haga las leyes.
Si tú me das la música, da lo mismo quien haga las leyes, ¿ya? Entonces, es por eso también que es muy importante entender que las ideas se transmiten a través de las fuentes de cultura, y que es la familia, el sistema educativo y la sociedad, ¿sí? Estos transmiten las ideas en forma profunda, ¿ya? Y bueno, estas ideas también se transmiten a través de lo que nosotros llamamos las relaciones, con las 3 A hacia arriba, A hacia adentro, A hacia afuera, ¿sí? Entonces, dijimos de que estas 3 relaciones de transmisión del conocimiento y de las ideas se tiene que dar las 3 al mismo tiempo. No podemos sacar nuestra relación con Dios, ni tampoco con la relación con los hermanos de la iglesia, ni tampoco con las relaciones hacia la gente de afuera, porque cualquiera de estas que nos falte, si nos falta la gente de afuera, por ejemplo, no podemos cumplir la Gran Comisión. Si nos falta la relación hacia arriba, tampoco podemos cumplir la Gran Comisión, ¿sí? Y si nos falta la relación hacia adentro, es decir, tenemos muy buenas relaciones con la gente de la comunidad y muy buena relación con Dios, pero con los hermanos no quiero saber nada, hay un problema ahí. Hay un tema que no va a cumplirse en la Gran Comisión, porque no vas a ganar nunca a nadie para Cristo y llevarlo menos a la iglesia, ¿sí? Entonces, es por eso que el tema de las relaciones son muy importantes para establecer una buena cultura de discipulado. Y también aprendimos que existe, ¿cierto?, un modelo dado por el apóstol Pedro, ¿ya? El apóstol Pedro nos entregó un modelo de discipulado relacional, ¿sí? Es un modelo, y ese modelo está ahí en 2 de Pedro 1, 5, 7, ¿sí? Dice: por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto natural y afecto fraternal, amor, ¿sí? Entonces, fíjense de que este es un proceso también, ¿ya? El proceso de relacionamiento discipular por medio de las relaciones, ¿ya? La gran palabra clave aquí de este versículo es añadir, ¿sí? Y lo que vamos a añadir es valor, ¿sí? Añadir valor. ¿Cuál sería lo más básico que nosotros podríamos entregar a una persona que llega a los caminos del Señor? Es lo primero. ¿Cuál es la primera escala de la escala del relacionamiento? Sí. La fe, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros compartimos y nos relacionamos añadiendo esto de la fe. Pero fíjense que nosotros en nuestras relaciones generalmente o nos quedamos hasta ahí o nos saltamos eso y nos vamos directamente al conocimiento. Pero el apóstol Pedro nos da una clave: antes de dar conocimiento tienes que añadir virtud, ¿sí? Añadirle valor en torno a la virtud a tu discípulo. Es imposible añadir cierto conocimiento sin tener virtud. El problema es que nosotros tenemos gente en nuestras iglesias con mucho conocimiento sin virtudes. ¿Y qué es lo que es la virtud? Es un hábito bueno, ¿sí? Lo contrario a la virtud es el vicio. ¿Qué es el vicio? Un hábito malo. Un hábito malo. ¿Y qué es lo que es un hábito? ¿Qué es un hábito? No es lo que se pone en las monjitas. Algo que hago con frecuencia. Claro, es una acción que se hace todos los días, permanentemente, constantemente, sin siquiera proponérselo, uno lo hace, ¿sí? Entonces, la palabra del Señor dice que a la fe es necesario añadirle hábitos buenos.
Antes que el conocimiento, hay que añadirle a la fe hábitos buenos. ¿Quién me podría dar algunos ejemplos de hábitos buenos cristianos que nosotros podríamos añadirle a ese discípulo? Orar. La oración, muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? Algo que tiene que hacer. Ser amable. Hábitos buenos. Compartir con la familia. Compartir con la familia. Leer la palabra de Dios. Responsabilidad. Congregarse. Ser generoso. Hábitos. Fíjense que nosotros a una persona convertida tenemos que cimentarla en la fe, ¿cierto? En el Evangelio, que sepa de por qué es salvo, porque darle seguridad de salvación, entender qué es lo que es el perdón de Dios, ¿cierto? Cimentarlo en ese Evangelio puro, ¿cierto? Que nos habla ahí en el libro de Hechos, que los discípulos hablaban del Evangelio del perdón de los pecados, del arrepentimiento, de la nueva vida en Cristo, del nuevo nacimiento, e inmediatamente sobre eso, virtud, hábitos. Antes que entregarle la doctrina de la transubstanciación, la doctrina, no sé, del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, de la relevancia de los profetas mayores en relación a los menores, antes de todo eso, tenés que entregarle virtud, hábitos buenos. Tu discípulo debe ser afirmado en hábitos buenos. Dígame. Ser atentos, ser cordiales, ser amables, preocuparnos. Todo eso. Yo creo que todo eso sirve, ¿cierto? Todo eso sirve. Ahora, el tema es... pongan atención, miren, aquí les voy a decir algo que es muy importante. Todos los hábitos buenos son imposibles enseñarlos en una clase. Yo no puedo enseñarle hábitos por ejemplo, a mi hijo, que yo quiero decir, ya a mi hijo chiquitito de 2 años, 1 año, un hábito poniéndole una pizarra delante, decirle, ya hijo mío, paso número 1 para lavarse los dientes. Paso número 2, paso número 3. Según los científicos y la sociedad odontológica, dice que tienes que lavarte los dientes porque si no las bacterias te bla 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 bla. Hermano, eso no funciona para lavarse los dientes. Tienes que lavarte los dientes. Ya, anda, 1 ahí, 2. Al otro día, a mediodía, te lavas antes y después de almuerzo, tenés que lavarte los dientes. Te lavaste los dientes. Así se genera un hábito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Un hábito? Bueno, es la misma forma que nosotros tenemos que enseñar los hábitos espirituales. Es imposible enseñar el hábito de ser amable desde un pizarrón. Usted tiene que enseñarlo a través del modelado. Si usted tiene un discípulo, tiene que enseñarle, vamos a entrar a la iglesia y vamos a saludar al pastor. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. Le presento a Juanito, él estoy haciéndole el discipulado. Juanito saluda. ¿Sí? Vamos allá donde la hermana tanto y tú le enseñas a ser amable, a saludar. Después, hermano, mira, ahora viene la ofrenda. Ya preparaste tu ofrenda, vamos a orar, toma la ofrenda, vamos a orar por la ofrenda. Enséñale con el modelo, haciéndolo tú. Jesús nunca puso una pizarra delante para enseñar estas cosas. Cuando los discípulos le dijo, enséñanos a orar, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Los pasó a la pizarra? ¿Le hizo un taller de oración? No, ya, cuando oren, háganlo así, listo. Les enseñó un modelo, modelado, ¿sí? Siempre decimos que la oración del Padre Nuestro es un modelo, ¿ya? Entonces, lo que tú tienes que ir haciendo con tu discípulo, según el modelo de Pedro para ser discípulo, es a través del modelado de virtudes y hábitos buenos, ¿sí? Y posteriormente vienen otras cosas que ya son de nivel superior. Conocimiento, le entregarás conocimiento, doctrina, ¿sí? Dominio propio, ¿ya? A empezar a controlar su ira, en controlar sus emociones, la perseverancia, ¿no? Ya a ser responsable, a ponerse con el diezmo, vamos, ¿cierto? Entonces, si tú, el tema de la piedad, ¿cierto? De ir a ayudar a los más necesitados,
¿no? ¿Cómo le voy a enseñar a alguien a ser piadoso o a ser generoso si no lo tomo nunca y lo llevo a una casa de una gente pobre y no le muestro cómo yo soy generoso? ¿Cómo le voy a enseñar a un discípulo de otra forma? Si usted quiere enseñar a ser generoso a través de una pizarra, te digo, eso va a ser imposible. Nadie transmite virtudes a través de una pizarra o de un PowerPoint. Se hace en el acto, Y este es el modelo de Pedro. Y este modelo es maravilloso. Yo lo descubrí y lo enseño, me encanta. ¿Sí? Me encanta, muy bueno. Modelo de Pedro. ¿Ya? Sigamos. Vamos a hablar acerca de esto y nuevamente, esto yo lo repito permanentemente porque es necesario. ¿Sí? El énfasis no está en el hacer, sino en el ser. ¿Ya? Si puede anotarlo ahí, anótenlo siempre. El énfasis no está en el hacer, sino en el ser. El carácter es lo fundamental. No hay resultados sin el ser, sin trabajar en el ser, ¿ya? Entonces, no hay resultados permanentes, por así decir. Usted puede trabajar en el hacer, puede enseñarle a orar, puede enseñarle a leer la Biblia, puede enseñarle los libros de la Biblia de memoria, puede enseñar que tiene que venir a la iglesia, puede enseñarlo, ¿ya? Pero si no hay un cambio en el ser, ese resultado va a ser por un rato nomás. La transformación se produce no en el hacer, sino en el ser, ¿sí? En un aprendizaje profundo, ¿ya? Que después vamos a interiorizar un poquito en eso, cómo se hace. Entonces, ¿cuál es la idea que se repite en estos versículos? Vea el primer versículo, dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En Tesalonicenses. Filipenses dice: sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. En 2 de Tesalonicenses dice: pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes, ¿sí? En Efesios dice: imiten a Dios como hijos muy amados. En 2 de Tesalonicenses dice: no porque no tuviésemos potestad, sino que daros en vosotros un ejemplo para que nos imitaseis. Luego en Hebreos 6:12 dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Acordados de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando su resultado y de su conducta, imitad su fe. Y por último, 1 de Pedro, ¿cierto? Dice que Cristo sufrió por ustedes, dándonos ejemplo para que sigamos sus pasos, o como dice otra versión, imitemos sus pasos. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es la idea que se repite constantemente? La imitación. La imitación. O sea, yo tomé, ¿cuántos versículos acá? 9 versículos. Es absolutamente bíblico de que nosotros debemos imitar. Imitar. Es imitar. ¿Imitar qué? Las cosas buenas, obvio. Pero lamentablemente también se imitan las cosas malas. ¿Sí? Entonces la idea que aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que imitar el ejemplo, ¿sí? de los líderes. Dice imitar el ejemplo de Cristo. Imitar. Entonces fíjense lo que aparece acá en Juan 3:13-15. Porque ejemplos os dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Imitar. 10 versículos, ¿cierto?, que nos hablan. Hay muchos más. Yo no pongo más porque se me acabó la hojita del PowerPoint, ¿ya? Pero hay muchísimos más que nos hablan de este concepto, de la imitación. Entonces, el triángulo del discipulado guarda relación con esto, ¿ya? Entonces, ponga atención.
¿Qué es el triángulo del discipulado? El triángulo discipulado dice de que el discipulador es el que tiene la información. La información nosotros la tenemos en la palabra del Señor, ¿cierto? La Biblia. El conocimiento que yo tengo, pero mi discípulo que está nuevito no tiene. ¿Sí? ¿Se entiende? Hágame así con el dedito para saber. Perfecto. Entonces, se provoca entonces en este triángulo del discipulado un efecto donde el discípulo, ya, por medio de la admiración de su discipulador, empieza a admirarlo o lo mira, ve el modelado que él le hace y lo imita. A través de la admiración de la vida de Cristo modelada a través del discipulador, entonces el discípulo imita al discipulador. Lo imita. ¿Sí? Yo me acuerdo, hermanos queridos, que en su momento dado, ¿no? Nosotros en la iglesia donde yo me convertí hace años atrás, y nosotros salíamos a predicar a la calle. ¿Ya? En el Paseo Humada, que es un paseo peatonal más importante en el Santiago de Chile. Y bueno, yo tenía un hermano que iba a la iglesia de nosotros, de la Alianza, pero él era pentecostal. Entonces la forma que él tenía de predicar era muy parecida a la de Gigi Ávila, que tomaba la Biblia así, se paseaba de un lado para otro. Y claro, cuando yo empecé a predicar, yo predicaba igual que él. Entonces él imitaba a Gigi Ávila como predicaba, y yo imitaba al hermano como predicaba con la Biblia para allá para acá, y me paseaba de lado a lado imitándolo. ¿Ya? No era que yo lo quisiera hacer adrede, sino que uno lo imita, porque yo admiraba a ese hermano como predicaba y que espectacular como lo hacía, y me gustaba muchísimo, entonces yo lo imitaba y me ponía la corbata. Yo nunca me puse corbata, de hecho yo llegué a la iglesia con el pelo largo y era medio hippie así. Entonces, y de ahí me puse la corbata, de ahí me puse la camisita, y llegaba más arregladito. ¿Por qué? Porque empecé a imitar a mi discipulador. Ya mi discipulador ya está en la presencia del Señor, ¿ya? Y imité todo lo bueno que él tenía, ¿ya? Entonces, se produce este proceso de imitación, pero llega el momento de que hay una crisis, ¿cierto? Para poder llegar a la innovación. ¿Cuál es esa crisis? ¿Cierto? Es que el discípulo se da cuenta de que no es el discipulador, de que es una persona totalmente distinta, y de que el discipulador tiene que lograr que la persona no lo imite a él, sino que imite a Cristo, porque eso es lo bíblico, es que las personas nos imiten a nosotros, pero inmediatamente nosotros, para que imiten a Cristo, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Entonces, en ese momento, cuando el discipulador ya no me imita a mí, sino comienza a imitar a Cristo, es el momento de crisis y donde se provoca la innovación. La innovación, donde el discípulo se transforma en un discipulador nuevo, en un nuevo discipulador, cuando ya traspasa la barrera, ¿cierto?, del imítenme a mí, y ahora imito a Cristo. Entonces se produzca, ¿cierto?, la innovación, y cuando este discipulador nuevito que está comenzando ya dice yo quiero ganar a otro para Cristo, entonces se provoca la información, la multiplicación. Entonces el problema nace, hermanos queridos, cuando las personas no pasan por este proceso. Yo no sé si usted ha visto esto, de que las personas se convierten e inmediatamente tratan de hacer discípulos a otros, sin pasar por el proceso del discipulado. ¿Qué es lo que pasa generalmente cuando una persona se salta el proceso del discipulado y de la admiración, de la crisis? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Pues que cae en un grave error de querer pensar que es él el que está enseñando y no es al Señor Jesús al que se le está predicando, al que se le está guiando.
Exacto. ¿Qué otra más? A ver, otra opinión. No se alcanza la madurez. Saltarse pasos significa no alcanzar madurez. Exactamente, por hermano. ¿Quién supervisa el crecimiento espiritual de ese hermano? Se convirtió por la tele. No le rinde cuenta a nadie. Sus pecados ocultos siguen siendo ocultos. Pero él quiere ser discípulo. Y se pone a ser discípulo con todas esas mañas dentro. Imagínense. Entonces, la multiplicación que se provoca es una multiplicación de cosas malas y no de la vida de Cristo. Entonces, por eso que es muy importante, ¿cierto?, que la persona pase por el proceso completo, porque si no, no va a valorizar el aprendizaje. Y lo más probable es que no hayan cambios en la vida espiritual de esa persona. Es por eso, hermanos queridos, que el proceso más importante del discipulado es el proceso de la imitación, porque ahí está el ser. Es donde trabajamos nosotros como discipuladores, en el ser del discípulo, en el ser, ahí está. Y entonces, nuevamente, hacemos el ejercicio, ¿no? La información, la imitación, se provoca, ¿cierto?, el proceso de admiración, la crisis, la innovación, ¿cierto?, y la multiplicación. Ahí está el triángulo completo. Entonces, ¿puedo cambiar yo la información? ¿Podemos cambiar, yo como discipulador, puedo cambiar la Biblia? No se puede cambiar. ¿Cómo voy a cambiar? No estaría haciendo otra cosa nada que ver, que no es discipulado. No puedo cambiar la Biblia, no puedo cambiar lo que la palabra dice. ¿Puedo cambiar lo que el Señor hace en la persona? No, porque esa parte no me toca a mí, pues le toca al Espíritu Santo. ¿Sí? Le toca al Espíritu Santo, que el que hace la transformación en la persona, la innovación, la nueva criatura. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora bien, ¿qué puedo cambiar entonces? Lo único que puedo cambiar es la imitación. ¿Por qué? Porque es lo único que nos toca a nosotros como discipuladores. Es por eso que decimos que el discipulado comienza conmigo. Yo, si quiero hacer discípulos, tengo que cambiar yo primero para que el discípulo imite lo bueno de mí y no lo malo. Tenemos que cambiar nosotros. El discipulado comienza por mí. Por lo tanto, el factor más crítico del discipulado está en el discipulador y no en el discípulo. Y ese es el gran problema, que tenemos cientos de programas que están enfocados en el discípulo y no en el discipulador. Cuando el discipulador ha sido transformado a la manera de Pablo, como se cayó del caballo, ¿cierto? Y toda la cosa, a la manera de Pedro, que lloró amargamente, a la manera de Mateo, que dejó todo y le siguió, a la manera, ¿cierto?, de Juan, que dejó las redes y lo siguió. Si nosotros no trabajamos en el discipulador primeramente, el discípulo que salga de ahí, vamos a tener problemas. Y por lo tanto, si nosotros somos el gran factor, la pregunta que tenemos que hacernos y que yo les quiero preguntar, ¿tengo una vida digna de imitar? Si yo soy el que debe comenzar el proceso de cambio del otro, porque él me va a mirar a mí, me va a imitar a mí, entonces, ¿tengo yo una vida digna de imitar? ¿Qué dice usted? ¿Qué opina usted? Ábrase, hermano, si de aquí de América Latina no va a salir. Es difícil contestar esta pregunta. ¿Sabe qué? Cuando a mí me la hicieron, yo tampoco la contesté de una. Es difícil contestarla. ¿Tengo yo una vida digna de imitar? ¿No será que será este el problema por qué no estamos haciendo discípulos? Porque no tenemos una vida digna de imitar. Porque discipular significa aprender de Él, hacer como Él.
El problema es que si nosotros no tenemos nada que enseñar, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Tenemos una vida digna de imitar? Es una muy buena pregunta que no quiero que me la conteste aquí, pero sí que la piense, y la piense muy bien, porque si usted no está dispuesta a tener una vida digna de imitar, es mejor, ¿cierto?, que reflexione bien si quiere ser discipulado. Sí, reflexione bien, porque hacer discipulado requiere tener una vida digna de imitar, que la gente que me vea a mí vea a Cristo. Vea a Cristo, y cuando me vea a mí decir, este hombre es diferente, esta mujer es diferente. Cómo se mueve, cómo habla, cómo dice, mira cómo se transforma, cómo hace las cosas, mira con las ganas que canta. Dan ganas de imitarlo. Pero si ustedes lo ven con una cara de pescado que llega a la iglesia con un caracho que no se la puede, ¿quién va a querer imitarlo, hermano? ¿Quién va a querer imitarlo? Si usted llega ahí con una cara, ¿cierto?, de pena, no sé, de rabia, usted no saluda a nadie, ¿quién va a querer imitarlo? Y eso es el tema, este es un tema profundo, ¿no? ¿Sí? Por eso que nosotros trabajamos en el ser, trabajamos en el carácter. Y yo sé que muchos de ustedes, cuando termine esto, no se van a conectar nunca más. Porque yo le estoy tocando la fibra, le estoy tocando con el dedito así, la puntita, algo que, ¿cierto?, a lo mejor a usted le va a doler, que es su vida espiritual, porque el Señor ya tocó la mía. Y yo tuve que llorar y decir, Señor, yo no tengo una vida de imitar. No tengo. 20 años pastor y me cuestiono todos los días. Y trabajo en eso, y trabajo en eso, trabajo en eso. Entonces aquí uno comienza a matar el ego, comienza a matar el yo. Y comienza de verdad a hacer lo que dice Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Sí? Yo le cambiaría ese versículo un poquito más. Ya no vive el yo, ya no vive el yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Hermanos, eso es tener una vida digna de imitar, porque nuestra vida sin Cristo no es nada. No somos nada, no somos dignos de imitar. Sin Cristo en tu vida no es una digna de imitar, aunque seas una muy buena persona. Porque toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante del Señor. Dice la palabra del Señor. ¿Cuánto cree eso? ¿Cree eso usted? Es por eso, hermano, que hay que morir. Hay que morir al yo, morir al ego, morir a la soberbia, morir al ego, hermano, al ego. Si esto es lo más lindo de Cultura y Discipulado, de que usted comienza a morir a eso que le hace tan difícil hacer discípulo, que es el yo, porque el yo es lo que no le permite que la gente vea a Cristo en usted. ¿Sí? ¿Qué les parece, hermano? ¿Cuántos quieren seguir en el taller? Amén. ¿Amén? Qué bueno. Todavía seguimos los 10, qué bueno. Todavía no se sale nadie. Qué bueno, qué bueno. Sí, amén, amén. Muy bien, sigamos. Entonces, hermanos, por eso que es muy importante el carácter. El carácter, ¿sí? Sin carácter, sin trabajar el carácter, no hay cultura y discipulado. Nosotros trabajamos en el carácter, no en las destrezas. Yo no le voy a enseñar aquí cómo hacer almas en 10.000 almas en una semana. No, olvídese, esa cuestión no lo voy a hacer. Cómo discipular, ¿cierto?, a 50 personas en un mes. No se lo voy a enseñar. Lo que le voy a enseñar, ¿cierto?, es que el carácter es el que tiene que empezar a trabajar usted para ser al menos un discípulo. Porque ni siquiera quiero preguntarle cuándo fue la última vez que tuvo un discípulo. Ni siquiera quiero preguntarle si tiene uno o si alguna vez ha tenido uno. Entonces es muy importante que tenga el carácter de Cristo en su vida. Carácter es primero antes que las destrezas. ¿Sí? Jesús trabajó en el carácter de los discípulos antes que las destrezas. Prácticamente Cristo nunca trabajó en destrezas. Carácter trabajó. El carácter es un 1, las destrezas son 0.
¿Sí? Miren, esto es muy importante. ¿Sí? ¿Hay algún estudiante por ahí? ¿Alguien que esté en el colegio? Ahí levantaron la mano. Miren, no es lo mismo un 1 acompañado de 6 ceros que 6 ceros acompañados de 1. ¿Sí? Si usted tiene carácter y tiene muchas destrezas, después de su carácter, ¿cierto? Buen carácter de Cristo y después destrezas, no es lo mismo que tener altas destrezas y cero carácter. No es lo mismo. El problema es que hoy día la iglesia está llena de gente con muchas destrezas y cero carácter. Tú le pides una cosa y se enoja. Le pides un favor y te mira mal. Ay, Señor, habla. Ay, Jesús. Es duro, hermano, es duro. Es duro porque nosotros trabajamos, los pastores estamos acostumbrados a trabajar con la gente en destreza. Le enseñamos a predicar, le enseñamos a dirigir cultos, a la música, le enseñamos destrezas. Y no trabajamos desde el púlpito el carácter. Que aprendamos a humillarnos, que aprendamos a ser humildes, que aprendamos a ser perdonadores. Claro, eso es lo que tenemos que hacer como discípulos. Estoy de acuerdo con usted, pastor. Opa. Muy de acuerdo con usted. Eso es, ¿ya? Entonces, fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, como yo soy, así como yo de Cristo. Muchas veces tenemos temor de eso. ¿Sabe por qué? Porque no vivimos como deberíamos vivir. Muchas veces no decimos, ¿cierto? No, hermano, no, este versículo es difícil de decir, hermano, es muy difícil ser imitadores de mí. Pablo lo dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, fíjense de que esta imitación no es fácil decirla. Y la razón es que nosotros decimos, la respuesta que decimos a esto, ¿por qué es tan difícil? Le decimos, hermano, usted no me mire a mí, mire al Señor. ¿Ha escuchado eso? ¿Sí? No tiene que mirar al hombre, tiene que mirar a Cristo. ¿Le ha escuchado eso? ¿Sí? ¿Está de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo, pastor, pero yo creo que el hombre o nosotros estamos acostumbrados a mirar más al hombre que a Cristo, por lo que usted dijo al principio, ¿no? Por ejemplo, usted imitaba a su discipulador, al hermano que le enseñó, ¿no? Y usted cuando empezó a conocer de Dios, pero su imitación era más al hermano que a Dios. Claro. O sea, bueno, después aprendimos, ¿no? Claro, y eso, hermano, aunque usted no lo quiera hacer, usted lo hace. ¿Sí? Había un hermano, ¿cierto?, que dentro de los que me discipularon, que era un hermano muy generoso. Y él no me tuvo que poner una pizarra a enseñarme la generosidad. Yo aprendí de él como él era generoso con la gente. Y yo aprendí de eso, haciéndolo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, yo puedo decir, aprender de mí, como yo lo hago porque Cristo lo hizo en mí. ¿Me entiendes? Pablo lo dice, ser imitadores de mí. Porque yo de Cristo, mire, sí, déjame terminar la idea. Cuando usted dice, no me mire a mí, sino mire al Señor, lo que le está diciendo, mire, yo traté de hacerlo, no pude, ahora tú inténtalo solito. Yo traté de cambiar, por eso no me mires a mí, y mira a Cristo, hermano. ¿Me entiendes? Entonces, suena como espiritual, suena como espiritual, pero no es bíblico. La Biblia dice que tenemos que, en múltiples oportunidades, no hay ningún versículo bíblico que apoye esta idea. Usted no mire al hombre, mire a Cristo. Pablo dice, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Entonces, si yo no soy capaz de decir eso, es porque en realidad no lo estoy viviendo. Y es por eso porque no tengo una vida digna de imitar. Ese es el tema. Si el pastor ni el discipulador pueden hacer lo que dice la Escritura, si ni el pastor
ni el discipulador puede hacer lo que dice la Escritura, que es seguir a Cristo y amar como Cristo lo hizo, entonces, ¿quién lo hace? Y esa es una gran pregunta. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestro concepto, ¿cierto?, interno, yo aquí no estoy cambiándolo a usted, yo tengo que cambiar yo. Yo esto, cuando a mí me lo predicaron tal cual lo estoy predicando ahora con usted, ¿sí? De tal forma de que yo en mi íntima, yo me fui y me dice, Señor, la verdad es que no tengo una vida digna. Y ya empecemos, ya, vamos a hacer un trabajo, Señor, tú y yo. Y empecé a trabajar en mí para poder lograr esto, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Quién iba a decir algo? No, pastor, ya lo dijo todo y lo dijo muy bien, muy bonito, así que era lo mismo, iba a apuntar justamente a lo que es la presentación. Muy bien. Entonces, por eso que muchos creyentes se sienten desanimados, porque si ni el pastor ni los líderes son capaces, ¿cierto?, de seguir a Cristo, ¿quién van a seguirlo ellos? Sí, ahí está la papa, ahí está el problema, ¿ya? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo se logra la transformación, hermanos? Y con esto ya vamos a ir terminando esta parte. Es una primera parte nomás, porque ya vamos a tener que dejarla para el otro mes, la segunda, ¿ya? Entonces, ¿cómo lograr, hermano, la transformación así de fondo? ¿Ya? Entonces, volvemos al modelo SAR un poquito, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos? Son resultados, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados? Ser como Cristo. Ese es nuestro resultado, ¿cierto? Ese es nuestro resultado. ¿Cómo lo podemos hacer? Según lo que hemos visto, hay que cambiar el ser, ¿sí? Hay que cambiar el ser. El ser, ¿cierto?, sí o sí va a querer esos resultados, sí o sí, quiere esos resultados. Y esto va a provocar un juicio, ¿sí? Yo sé, cuando yo le pregunté, ¿tiene usted una vida digna de imitar? Usted inmediatamente hizo un juicio. O tomó una actitud, por ejemplo, de víctima, o tomó una actitud de protagonista. Si usted en su interior, no quiero que me lo diga, ya, yo sé, porque lo que yo le voy a decir es lo que yo pensé cuando me hicieron esa pregunta. Bueno, ¿y quién cumple eso? ¿Hay alguien, cierto, que pueda hacer eso en la iglesia? Los otros están peor que yo. Entonces, cuando usted toma esa actitud, usted es una actitud de víctima. Como decían en Chile, la víctima. Se hace la víctima. Claro, todos lo hacen, usted, pues hay otros peor que yo. Entonces tiene un juicio, y su juicio, su interpretación de esa pregunta es decir, bueno, todos son peor que yo no soy tan malo. O simplemente decir, sí, Señor, de verdad, yo necesito tener una vida digna de imitar. Y tomo las riendas de mi vida espiritual, y desde ahora voy a cambiar. Yo no sé qué va a hacer usted con este aprendizaje de hoy día. O se va a tirar de víctima o de protagonista, pero una de las dos va a ser, ¿cierto? Si dice, no, que esto es muy difícil la cosa, no, que yo ya estoy muy vieja, yo estoy muy joven, yo estoy aquí, yo soy muy chico, yo soy muy grande, yo estoy muy gordo, estoy muy flaco. Hermano, lo que usted le ponga ahí es víctima. Pero si usted dice, ok, muero al yo y comienza Cristo a vivir en mí, desde ahora en adelante voy a empezar a orar más, voy a empezar a buscar al Señor, voy a ser responsable y empezar, toma actor de protagonista. Entonces ya hay un cambio desde su ser, desde usted. Eso sin duda le va a provocar una emoción, y que los demás van a ver en usted. Oiga, hermana Cristina, ¿usted que está cambiada? ¿Qué le pasó? Hace un par de semanas usted andaba así media bajoneada y ahora la veo con cara de protagonista. Claro, porque ahora tomé las riendas de mi vida espiritual y estoy matando el ego, estoy matando el yo. Entonces lo va a provocar una emoción, y esa emoción sin duda la va a llevar a una acción nueva, porque la emoción le va a provocar una acción, y las acciones
comienza esto, si usted lo hace permanentemente, va a generar una cultura dentro de usted. Y la cultura modifica sus acciones, las acciones modifican las prioridades y las prioridades van a determinar sus resultados. ¿Sí? Entonces es necesario cambiar el ser. ¿Para qué? Para que usted tenga una mirada distinta, ya no de víctima, sino de protagonista. ¿Para qué? Para que tenga una oportunidad, porque si usted es víctima, si usted, ¿cierto? No, pero si todo, no, en la iglesia todos son hipócritas, ¿para qué andar ahí yo tratando de hacerme el bueno? Si usted ya es víctima, entonces no hay nada que hacer ahí, pues ya no me pide que lo disipule. ¿Sí? Entonces cuando yo disipulo a alguien, lo primero que le digo, ¿estás dispuesto a hacer cambio en tu vida? ¿Sí? Ok, listo. Si no lo disipulo. Si alguien no está dispuesto a hacer cambio en su vida, entonces cuando la persona empieza a hacerse la víctima durante el proceso de discipulado, a ver, espérate, tú dijiste que estabas dispuesto a hacer cambio en tu vida. Hay personas, hermano querido, hay personas en otras latitudes, me ha pasado que dentro del proceso de discipulado hasta me han echado a la casa, pues, hermano. A patadas los voy a echar, pues, pastor. ¿Por qué? Porque no son capaces, ¿cierto?, de asumir el protagonismo de su vida espiritual y decir, muero, ya, hasta aquí no me llegó el viejo hombre y ahora sí comienzo a vivir en el espíritu y no en la carne. ¿Sí? Entonces, eso me va a provocar sí o sí una emoción, ¿cierto? Este nuevo, digamos, compromiso con Dios de protagonista me va a llevar a acciones nuevas, y si tengo acciones nuevas, mis prioridades van a cambiar. Voy a dedicar más tiempo a la oración, voy a dedicar más tiempo a servir al Señor, voy a dedicar más tiempo a mis discípulos, y por lo tanto los resultados van a ser distintos. Si yo cambio el proceso, cambia el resultado. Pero si usted vuelve a hacer lo mismo de siempre después de esta charla, el resultado va a ser el mismo. El resultado va a ser el mismo. Es por eso, hermano, que es muy importante. Entonces, si usted hoy día, de aquí a mañana, usted cambia solamente sus acciones, es decir, ya, hermano, voy a orar más, pero no cambia esa mentalidad, hermano, no cambia la mentalidad de víctima, su aprendizaje va a ser de primer orden. O sea, lo va a empezar a hacer un día, 3 días, una semana, 2 semanas, y después ya volver a hacerlo de siempre. Lo que tiene que hacer es cambiar el ser, porque ese aprendizaje es profundo. Pídele a que el Espíritu Santo lo cambie en lo más profundo de su ser, que mate toda carnalidad en usted. Y ahí va a cambiar el observador. Y es una transformación, lo que la palabra dice metanoia, metamorfosis. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra manera de ser y de pensar. Eso hay que cambiar. Metanoia, transformación, arrepentimiento. Y cuando eso sucede, ese aprendizaje de seguro y ese aprendizaje es profundo, duradero, permanente, no es temporal, ¿sí? Y por lo tanto, cultura de discipulado consiste en trabajar en el ser, en el observador, ese que interpreta el mundo como víctima o como protagonista. Y ese es el llamado que le hago hoy día, ¿sí? Los resultados van directamente relacionados con su formación de su carácter. Debe trabajar en su carácter si quiere cambiar los resultados, ¿sí? Y el discipulado va a tener que verlo como Dios lo ve para hacerlo como Él lo pide, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece, queridos hermanos? Todo lo que hemos visto hasta hoy día, y con esto sería el fin, antes de que ustedes me den sus opiniones, qué aprendieron hoy día, todo eso. Excelente, pastor. Aprendí a ser la víctima. A ser la víctima, no, hermano, tiene que ser víctima.
Ay, Señor Jesús. ¿Qué No, aprendieron? yo creo que es una enseñanza que en la cual debemos de reflexionar, saber que el evangelismo no es solamente quiero que se conviertan 1000, 2000 y que todos sean salvos, ¿no? Sino tener primeramente el amor de Cristo en nosotros para que verdaderamente el Espíritu de Dios pues trabaje en nosotros y pueda convencer al hermano al cual se le está discipulando, ¿no? Porque de qué nos serviría ganar 5,000 almas, 1000 almas si nosotros no podemos ser ejemplo, no, o nos miran de diferente manera. Pero tenemos que aprender a ser protagonistas, dejándonos primero sanar por nuestro Señor para poder trabajar. Claro. Muchas veces nosotros queremos los resultados de otro, ¿no? Exacto. Sí, como pastores, por ejemplo, me gustaría tener los resultados que tenía, no sé, Gigi Ávila, cuando llenaba los estadios, ¿cierto? Y se convertía en miles. Pero no quiero pagar el precio que Gigi Ávila tuvo que pagar para hacer eso, para lograr eso. Y que fueron muchas horas de oración. Ayuno. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, hermano. ¿Sí? ¿Qué más aprendió? Dígame, hermanos. Sí, un tema interesante al trabajar esto del discipulado y el ser, nos lleva de quizás, o en lo personal, y hace un tiempo nos lleva a mirar y a recordar que el cristiano no está llamado a llevar gente a la iglesia, no está llamado a llevar gente a una iglesia, está llamado a llevar gente a Cristo. Entonces por eso es tan importante el ser, porque a través del ser, a través de mi propia vida, es que las personas pueden llegar a conocer a Cristo. Entonces a veces, como no queremos transformar el ser, nos sale más fácil traer a la gente a la iglesia para que otros se hagan cargo. y no tomamos nosotros la responsabilidad que tenemos como cristianos. Y nos hacemos la víctima. Bueno, pastor, yo me quedo con esta frase que usted dijo, que la puso ahí en el slide. ¿Cuál frase? Es mejor ser que hacer. Es mejor ser que hacer, claro que sí. Sí. Es mejor que mi vida sea transformada primeramente para que otros vean Sí. se haya transformado para ti. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué aprendió, hermana Cristina? Estaba pensando, pastor, en el proceso que uno vive cuando se convierte, porque lo ideal sería que uno tuviera un discipulador, que alguien lo discipulara a uno. Pero en la realidad eso no hay. Entonces uno va aprendiendo en el camino y como que quiere imitar varios modelos. Sí. Varios, y de repente hay modelos que no son tan buenos y que eso tienden a uno a desilusionarlo y a desmotivarlo. Claro. Pero su misericordia el Señor nos ayuda y como usted decía, Él nos llama a mirarle a Él primero. Sí. Y hoy con lo visto hoy día, la verdad que es un lindo desafío que por lo menos para mí llega. El poder mirarme, hacerme la pregunta sinceramente a solas con el Señor. Si uno tiene esa respuesta, hay cosas que uno tiene que están bien y otras que están muy mal, pero en ese abrir al Señor, derramarse delante de Él y poder tener un nuevo inicio, por decir, en esta relación con el Señor. Correcto. El dejarnos, claro, este nuevo inicio, y como usted decía, Gálatas 2:20, que puede hacer eso realidad en nuestra vida. Sí. Realmente. Es bonito ese versículo, ¿no? Vivirlo es difícil. Sí, que el Señor nos ayude bueno, esto es un proceso. Tampoco podemos decir ya voy a hacer esto. No, porque es un proceso que uno tiene que ir de a poco, Sí. para que pueda consolidarse en el tiempo. Bueno, nunca es tarde para tener discipulador, ¿ya? Yo en este instante tengo al menos tres personas que me discipulan a mí, 3 mentores. Ya a esta altura yo estoy en el mentoreo ya, de mi vida. Ya, entonces, estas 3 personas son el pastor Ernesto Classen, que es un profesor de Canadá, que es un profesor aliancista.
y que viene a hacer clase acá a Paraguay, y que bueno, hicimos buenas migas, ¿no? Hicimos con buen feeling, y él ha sido mi mentor, ¿ya? Él es el revisor de este libro, ¿ya? Él me revisó el libro, me lo hizo pedazos, lo tuve que hacer de nuevo, y, y lo hice de nuevo, mucho trabajo con él, y con mucha oración. Cada vez que viene para acá salimos, nos tomamos un café, conversamos, yo lloro con él y me desahogo, y él me ayuda. El otro es Luis Felipa, ya pastor también peruano, pero trabajando por Puerto Rico y con la iglesia de Estados Unidos. También tremendo hombre de Dios, que para mí es como un padre espiritual. Y también el pastor Carlos Vélez, que es el que me hizo todo el tema de cultura y discipulado, ¿ya? Que de alguna forma mucho aprendí de él y de todo el aprendizaje que uno va haciendo a través de la vida, hermano. Entonces, nunca es tarde de tener una persona en la cual uno pueda ver al Señor y aprender de él, ¿ya? Entonces, nosotros no seguimos hombres, seguimos a Cristo, pero a través de los hombres. Porque si Cristo hubiera querido hacerlo directamente Él, no nos hubiera mandado a nosotros ser los discípulos. Y ese es el problema, porque nos dijo, ir y hacer discípulos. Ese es el problema, es nuestro. Si el hacer discípulos tenemos que hacerlo nosotros. Y tenemos que hacerlo a través del modelado de vida. Y no hay otra forma, no hay otro método. Y entonces cultura y discipulado nos enseña cómo lograrlo, ¿ya? A través de, ¿cierto?, de trabajar en el ser, de ir trabajando en estos temas, ¿ya? Que van ahí al hueso de lo espiritual, ¿ya? Así que, hermanos queridas, mire, quisiera solamente para terminar, un abrazo a todos, Dios les bendiga, ¿cierto? Y no se olvide que el discipulado comienza por mí. Por mí, ¿listo? No por mí, sino por ti. Ya, listo, cuídense mucho. Chao. Pastor, Dígame. muchas gracias. De nada, hermana Sonia, de nada. Un abrazo. Pastor, aquí Angeljano. Janito, un abrazo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Listo. Muchas gracias. Cuídense. Un abrazo también. Chau. Javiera, chau. Gracias. Saludos a Verónica, a la niña. De tu parte. Chao.